Hoy voy a hablar acerca del Índice de Regularidad Internacional, IRI, que es uno de los parámetros más importantes que tiene en este momento la ingeniería de pavimentos para determinar cuál es el estado de una carretera. El IRI es un indicador de condición fundamental desarrollado por el Banco Mundial en el año 1982, que se ha convertido en el gran indicador y que se mide de manera muy rápida de cómo está el estado de un pavimento. ¿Qué es básicamente el IRI? Bueno, es una medición del perfil longitudinal de la carretera. Básicamente es cómo varían las diferencias de nivel en una carretera respecto de un plano imaginario que es perfectamente plano. La acumulación de esas diferencias de nivel respecto del plano horizontal y de la longitud en que se mide, se promedian, se determina cuál es el perfil de la carretera y con base en eso se ponen los datos en un modelo que se llama el modelo de cuarto de carro, que es un modelo básicamente de un compensador con un resorte que simula un vehículo normal y obtenemos un valor que es el valor del IRI. Entonces básicamente obtenemos el perfil longitudinal de la carretera con diversos equipos que ya vamos a ver cuáles son. Eso se pone en un modelo matemático, el modelo de cuarto de carro, y con base en eso se determina un valor. Ya vamos a explicar qué pasa con la magnitud de ese valor. Nada más para que vayan teniendo una idea, si el IRI da 0, es una carretera perfectamente plana. Si tiene valores más altos, entonces ya empezamos a sumar irregularidades. Aquí se muestra la escala de IRI que generó originalmente el Banco Mundial allá en los años 80, donde se puede ver básicamente que depende de la importancia de la carretera, de los materiales y de la velocidad a la que uno maneja. Así va a ser la magnitud del IRI especificado para aquella carretera. En general, históricamente, para autopistas se exigen valores de IRI muy estrictos, que rondan de 3 hacia abajo. Muchas veces uno lo que esperaría es que una autopista arranque con un IRI de 1. Conforme la carretera es menos importante, entonces se van ampliando los umbrales. Por ejemplo, carreteras de orden secundario y de orden terciario, pues pueden tener valores que vayan hasta 4 o hasta 5 antes de intervenirlas, o carreteras de grava, donde no hay una carpeta asfáltica o concreto encima, pues pueden tener valores de 8 o más para intervenirlos. Eso es muy importante. Es muy importante el valor de arranque. Uno esperaría que una autopista de alta velocidad arranque con un IRI de 1 y que cuando llega a un IRI de 2, 2.5, entonces ya uno la pueda o deba hacer acciones de intervención para corregirlo. ¿Qué pasa con valores de IRI altos? Pues tenemos un menor nivel de vida del pavimento, va a durar mucho menos tiempo, los costos de operación aumentan, se incrementa el consumo del combustible y se generan cargas dinámicas que destruyen el pavimento. Mientras en el otro lado sí tenemos un IRI bajo, la vida del pavimento aumenta, tenemos menores gastos en rehabilitación y mantenimiento, menor consumo de combustible y menores gastos de operación en el vehículo. Hay distintos equipos para medir el IRI, entre los cuales están hay desde muy precisos hasta equipos menos precisos. Está, por ejemplo, el dipstick, el perfilómetro, hay equipos de respuesta, nivel y mira topográfica y perfilómetros inerciales. Dentro de los equipos, por ejemplo, el nivel y mira topográfica tiene una precisión muy alta. El dipstick, que es un equipo pequeñito, también es un equipo que se utiliza para calibrar otros equipos, es bastante alto. Los perfilógrafos tienen niveles de precisión media, los equipos de tipo respuesta medio y los perfilómetros inerciales tienen precisiones bastante buenas. Los equipos tipo respuesta tienen que tener mucho cuidado uno cuando los utiliza porque no miden directamente el perfil. Lo que miden, como dice su nombre y sale aquí en el dibujo, es la respuesta del vehículo ante las variaciones del perfil longitudinal. Son, por definición y por su configuración, menos precisos. Los equipos inerciales sí miden el perfil, tienen acelerógrafos y tienen una serie de equipos que permiten aminorar los efectos del movimiento del vehículo propio por su compensación, etc. Y entonces son muchísimo más precisos. Ahora, una pregunta típica es que se dice que depende del equipo, así va a variar el nivel o el valor del IRI. Esto no es cierto. Lo que puede variar es la precisión de la medición, porque hay equipos más y menos precisos. Pero, por ejemplo, aquí en el gráfico vemos 3 perfiles diferentes medidos con 3 equipos, con un dipstick, con un equipo láser, por ejemplo, y
esos tres perfiles se convierten y se filtran mediante el modelo del cuarto de carro ya en el valor de IRI, y como se verá, la diferencia del resultado entre ellos es bastante pequeña. Ahora, para evaluar IRI hay dos niveles, que son los niveles de la gestión de las carreteras. Uno es el nivel de red y el otro es el nivel de proyecto. El nivel de red son los niveles donde están los grandes tomadores de decisiones, la condición general de una red vial para ver cómo se va a intervenir y cómo se planea el presupuesto en el tiempo. Y el nivel de proyecto ya es muy específico, es muy detallado, porque es con base en el cual uno determina qué intervención, qué tratamiento, qué técnica va a aplicar sobre ese proyecto. Ahora, depende del nivel de precisión que uno quiera, así va a ser la inversión que uno puede hacer. Por ejemplo, si uno quiere mucho detalle de la información, ¿verdad? Eso es el nivel de proyecto, es más costoso y necesita modelos más complejos, ¿verdad? A nivel de proyecto, pues se ve la particularidad de ese proyecto que uno quiere analizar, o está el nivel de red, que es más general, está más a nivel de programa. O sea, por ejemplo, si el IRI de tales carreteras está entre tales valores, vamos a aplicar mantenimiento. ¿Cuál técnica de mantenimiento? No se sabe. ¿Eso se define dónde? En el nivel de proyecto. Para el nivel de red yo necesito menos precisión de datos y los modelos de análisis son menos complejos, mientras que para el nivel de proyecto yo necesito una complejidad mucho más grande de los modelos y muchísimo más datos. Ahora, por ejemplo, para el nivel de red habitualmente se hacen las mediciones promediadas a 200 metros. Y como decía anteriormente, lo que se hace es priorizar el tipo de intervención de una ruta, sea mantenimiento, sea rehabilitación menor, rehabilitación mayor, reconstrucción. Mientras que para nivel de proyecto se utiliza una base de medición de 50 metros hasta 10 metros y se puede utilizar incluso las mediciones para hacer control de calidad y aceptación de obra, que eso en muchos lugares, en muchos países ha sido muy polémico. Bueno, aquí viene, como se ve en la tabla, una serie de valores de base de medición desde 10 metros hasta 200 metros. Por ejemplo, para 200 metros, cuando uno utiliza ese valor es más a nivel de red, es una aplicación más general. Para cada 100 metros puede ser una verificación de un proyecto en particular. Por ejemplo, Costa Rica en el CERE 2010, que es nuestra especificación, viene para cada 100 metros. Para cada 50 metros también se utiliza para verificación de calidad, y para cada 10 metros ya es el control de calidad propio de una obra, que puede servir para identificar proyectos que hay que corregir inmediatamente sobre el tren de construcción de una obra. Aquí se presentan en la tabla que estamos viendo una serie de especificaciones a nivel internacional, a nivel de proyecto. Ahí podemos ver especificaciones de Chile, de España, Suecia, Salvador, otros países, hasta especificaciones de algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica. En Costa Rica, el informe de evaluación de la red tiene su propia especificación, que fue calibrada para las condiciones de Costa Rica. Por ejemplo, un proyecto que está en condición de regularidad superficial muy bueno tiene un IRI menor que 1. Un índice de regularidad internacional bueno está entre 1 y 1.9, hasta los proyectos que tienen regularidades superficiales muy deficientes, el valor de IRI es mayor a 6.4 metros por kilómetro. Por ejemplo, aquí en el mapa que tenemos ahora mostramos dos mapas de dos evaluaciones de la red vial de Costa Rica. Esa es la red vial nacional pavimentada de Costa Rica, la que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y se ven los distintos valores. Lo verde son proyectos que tienen IRIs, ya dije, menores a 1, y lo que está en rojo son IRIs muy altos, de más de 6. Los que están en 1 pues son carreteras que están en perfecto estado, los que están en rojo son carreteras que hay que intervenir de manera muy importante para corregir el IRI. Aquí se ve, esto es una base para hacer intervención a nivel de red, no es a nivel de proyecto. Para nivel de proyecto se ocupa mayor especificidad en las mediciones que se realizan. Muchas gracias, estamos haciendo una serie de videos para tocar temas técnicos en materia de infraestructura vial y de ingeniería de pavimento.